Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar aquí. En la tarde de hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la ingeniera Yuri González. Yuri es ingeniera ambiental. Hizo su maestría en ingeniería ambiental en la Universidad Nacional de Colombia. Terminó su maestría hace ya un par de años y hemos continuado después de la maestría trabajando en diferentes temas y en diferentes proyectos. Yuri conoce y maneja muy bien, es experta en Google Earth Engine y por lo tanto hoy nos dará una charla sobre el uso de Google Earth Engine para estudios ambientales. Entonces, Yuri, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, profe. Bueno, espero que estén muy bien. Mucho gusto para todos. Soy Yuri González. Como les mencionó el profe Luis Carlos, he trabajado con él a lo largo de unos añitos. Y pues el día de hoy vamos a mirar cómo es el Google Earth Engine, qué características tiene, cómo se pueden utilizar, para qué diversos usos los podemos utilizar y espero pues que lo que veamos acá sea de gran ayuda para ustedes, que lo puedan aplicar en su vida profesional, en su vida académica y pues tengan presente que si tienen alguna duda, pregunta sobre esto, pues me pueden indicar, ya sea ahorita o después de que hagamos esto, pues estoy presta a colaborarles en todo lo necesario. Entonces, pues bueno, antes de iniciar, quería preguntarles si alguno de ustedes conoce Google Earth Engine, lo ha utilizado o lo ha escuchado en algún momento. Creo que algunos estudiantes sí lo han usado y lo conocen, o por lo menos lo están empezando a usar. ¿Alguien, Bueno, ¿alguien lo conoce? ¿Ya lo ha trabajado? Creo que no hay nivel experto, no estoy muy seguro, no sé si habrá nivel experto. Diego levantó la mano y nos Diego. Sí, pues ahorita lo estoy utilizando porque en otra materia estamos evaluando la calidad del aire en Bogotá. Entonces estamos sacando los datos del CAMS por Google Earth Engine. Ok, y bueno, ¿y qué han hecho con los datos? Ah, pues hasta ahora solo hemos hecho como una comparativa con la base de datos del IDEAM. Ujú. Vale. Entonces, pues tengan presente, chicos, que lo que vamos a ver ahorita no es a profundidad de toda la capacidad que puede llegar a Google Earth Engine porque es mucho tema, son muchísimas variables y lo que nosotros vamos a hacer es ver unos ejemplos de lo que podríamos hacer con variables de calidad del aire, algunas de superficie de la tierra y mirar como características que nos pudieran servir a nosotros en nuestro día a día. Entonces, bueno, denme un segundo, les voy a compartir pantalla. Listo. ¿Me pueden confirmar si ya están viendo la pantalla, por favor? Ya viene en camino, sí, listo. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahorita en corto tiempo vamos a ver qué es Google Earth Engine, vamos a mirar su exploración de las bases de datos, su interfaz, los códigos que podríamos utilizar como en un primer momento y algunos casos de estudio. Entonces, pues hay algo que podemos decir de Google Earth Engine y es que es una base de datos geoespacial más grande del planeta. ¿Por qué? Esta es una base de datos que creó Google desde antes del 2010. En 2010 se conoce que se da como el primer vistazo al público, pero desde 2005 se tienen algunos como registros de que ya venían elaborando una plataforma así como la que tenemos tan robusta. Entonces, es una plataforma que desde hace algunos años ha ido como incrementándose su uso porque pues normalmente lo que uno quería hacer o bueno, tenía que hacer más bien para utilizar alguna información satelital era buscar en diferentes bases de datos y era buscar en diferentes plataformas la forma en la cual poder descargar la información y visualizarla. Y lo que quería Google en su momento, pues con toda la capacidad que tiene Google en sí, era unir toda la información y generar como una información que fuera fácil de manejar, que fuera solamente en una plataforma y que adicional a esto pues fuera gratis y tuviera una serie de herramientas para personas que no tuvieran un conocimiento previo amplio en lenguajes de programación. Porque
Si alguno de ustedes se enfrentó a eso anteriormente, pues o uno tenía que tener una capacidad computacional grande, o sea, su computador tenía que ser bueno para descargar una imagen, o tenía que descargar una pequeñita área. O usted tenía que tener algunos conocimientos en algún lenguaje de programación en donde para poder descargar una imagen necesitábamos un código y pues así la podríamos obtener. Entonces, ¿qué pasó acá? Ellos al ver toda esa problemática, pues simplemente llegaron y empezaron a generar esta plataforma y empezaron a utilizar, a unir diferentes fuentes de información, como los que nosotros vamos a ver ahorita en su catálogo de datos. Adicional a esto, Yuri, señor. ¿estás proyectando la presentación? Porque no se ve proyectada. Sí. Sí. Yo sí la veo. Denme un segundo. Denme un segundo y dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver. O sea, se ve la presentación, pero no se ve proyectada. No, no se pasan las diapositivas. Sí. Ok. No sé si soy solo yo. Ya la volví a presentar. Ahí ya cambié de diapositiva, ¿se ve? No, porque en mi caso yo solamente veo, veo tu PowerPoint, pero no proyectado. ¿Qué cosas? Ya voy, un segundo. Vamos a hacerlo diferente. Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Y si cambia de diapositiva, profe? A ver, cámbiala otra vez. Sí, sí, señora. Ahora sí. Vale. Gracias. Vale, profe, no, gracias. Bueno, entonces, como les comentaba anteriormente, lo que hizo principalmente Google fue unir, aplicar toda esa información y hacerla como de una forma más fácil para empezar a manejar esta serie de temas que en su momento fue un poco más complicado de manejar. Al día de hoy nosotros tenemos muchísimas herramientas que nos permiten comprender cómo es el manejo de la información satelital, teniendo en cuenta de que pues tenemos una gran cantidad de satélites que están midiendo información cada segundo y en algunos momentos esta información se nos convierte en una gran cantidad de información que procesarla se vuelve un poco complicado. Entonces, principalmente lo que Google manda es que tiene como toda la capacidad computacional de Google y lo que empieza a reunir en sus orígenes son más de 40 años de información geográfica. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a tener información únicamente reciente, sino que vamos a poder analizar lo que pasó en algún momento, dependiendo de qué cantidad de información necesitemos y qué variable necesitemos. Entonces, lo que ellos hicieron fue coger información que estaba en otros repositorios y traerlos directamente acá y empezar a analizar más de 5 millones de imágenes, que eso lo hacen como diariamente. Ahora, ¿cómo funciona directamente Google Earth? Entonces, tenemos datos geoespaciales, todos estos datos geoespaciales que nosotros podemos capturar de diferentes variables, aire, agua, tierra, población, entre otros, son generados por decirlo, son capturados por los satélites, son procesados por algunas organizaciones y lo que hace directamente Google es procesarlos con su capacidad computacional y a partir de una petición que nosotros le solicitemos, él nos va a dar un resultado que nos filtre, que nos clipee, que nos calcule una distancia, que nos genere una variable, me la multiplique por 10. Entonces, esas como procedimientos que nosotros hacemos normalmente, anteriormente eran un poco complicados de hacer. Al día de hoy se convierten en unas pequeñas líneas del código que nos facilitan muchísimo la vida. Y todo esto se logra principalmente pues porque tienen una gran capacidad computacional y porque manejan un lenguaje de programación que nos permite de cierta forma manejar la información mucho más fácil que antes. Ahora, se habla de que se tiene un catálogo de datos gigantesco. Tenemos más de 6.000 imágenes diarias que aproximadamente nos llevan a un 7 petabytes de datos. Y tenemos muchas fuentes de información, las más conocidas como Landsat, Sentinel, MODIS, variables de cobertura y variables climatológicas que nos pueden llegar a analizar diferentes problemáticas. Ahorita vamos a ver como su catálogo de datos de forma muy rápida para ver qué tipos de variables podemos encontrar directamente allí. Y pues estas son las imágenes de algunos de los satélites que podemos, de la información satelital que podemos encontrar directamente en la plataforma de Google Earth. Ahora,
Adicional a que ellos generan como tal el repositorio toda una información y que nosotros podemos entrar y transformarla y adecuarla a nuestras necesidades, ellos empiezan a generar como de forma directa algunas aplicaciones. Estas aplicaciones son creadas directamente por ellos en su momento, en su origen, pero también son creadas después por varios desarrolladores en donde están viendo como, por poner un ejemplo, la necesidad de ver cambios de cobertura. Entonces se crea una aplicación que es mucho más fácil de manejar porque implica unos cuantos clics y como una filtrada de información y nos va a dar un resultado como lo que nosotros tenemos acá. Ahorita miramos como qué aplicaciones tienen ellos específicamente. Esta es una que nos está mostrando los cambios en la temperatura del mar, en donde lo que yo debo hacer como usuario únicamente es poner un clic en algún lugar. En este caso está en este punto negrito que tenemos acá. Y lo que me va a hacer es calcular el cambio en la temperatura en ese punto específico en un rango de tiempo determinado. Donde yo puedo coger esta gráfica, darle aquí en este como recuadro y bajar la información. La gráfica se me amplía, yo puedo descargar la información en Excel o puedo copiar y pegar la figura, entre otros casos. Entonces, este es solamente uno de los ejemplos que me puede dar Google Engine simplemente para iniciar como tal con ese manejo de la información. Ahora, miren que lo que les acabo de comentar es extremadamente rápido respecto al uso de Google Engine y a las características de este. Ahora, yo que los invito a que entren a la plataforma como ahorita lo vamos a hacer y a que, como comúnmente nosotros le decimos, cacharremos y evaluamos qué variables nos pueden servir y qué características adicionales tiene esta plataforma que nos pueden ayudar. Ahora, es una plataforma en donde solamente nos pide una cosa y nos pide que nosotros nos registremos. Este registro es muy fácil. Ahorita lo vamos a mirar, pero este registro simplemente entramos a la página de Google Engine y nos lleva acá a registrarnos y nos pide que llenemos o diligenciemos este formato. En este formato nos va a pedir información básica que son nuestra información, nombres, ciudad, correo electrónico y una descripción de por qué usted quiere utilizar Google Engine. ¿Qué les recomiendo yo acá? Lo primero es que su correo, el correo que ustedes pongan allí, debe tener una capacidad. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen el correo o el drive lleno, pues esto no les va a permitir descargar información o no les va a permitir generar algún tipo de procesamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes se van a registrar? Van a incluir como el por qué desean utilizar Google Engine. Les pide un límite de caracteres. Aproximadamente es como renglón y medio, porque en este momento no recuerdo la cantidad exacta de caracteres. Esto, porque en algunos casos no deja con unas cuantas palabritas allí. Ahora, ustedes le dan que desean registrarse, les va a llegar, los manda directamente a otra plataforma y es simplemente empezar a dar siguiente, en donde en el primero los va a llevar directamente a una confirmación en el correo electrónico que ustedes registraron allí. Y cuando ustedes terminen de registrarse, ya de una vez pueden empezar a acceder al catálogo, a directamente manejar Google Engine con JavaScript en el editor de código. Porque de cierta forma toda la información que nosotros podemos ver en los datasets y en las apps que ellos manejan es de forma libre, abierta para todo público. Ahora, esta parte que nosotros tenemos acá ya hace referencia cuando estemos dentro de nuestra plataforma. Esta es la primera como visión que nosotros vamos a tener de nuestro editor de código, en donde miren que trae cosas de Google como tal. Esto que nosotros tenemos acá en la parte inferior es muy similar al Google Maps. Es muy similar porque nosotros podemos acercarnos, alejarnos, visualizar, poner diferentes capas en estas. Aquí en la parte izquierda podemos generar geometrías como puntos, líneas, polígonos. Acá en esta parte yo voy a empezar a ver las capas que yo creé en este mapa. Y ya en la parte superior es donde yo voy a crear el código, que es en la parte central, evaluar como tal lo que yo solicite, haciendo referencia si estoy pidiendo que me dé información sobre un punto, estoy pidiendo que me dé una gráfica, que me dé una figura o que me descargue algún tipo de información, lo voy a encontrar acá en la parte derecha.
Y en la parte izquierda vamos a tener 3 pestañitas que hacen referencia a como principalmente a las carpetas que yo voy a tener, a los archivos que yo puedo cargar, porque en esta yo también puedo cargar archivos en Excel, archivos .shape, archivos en TIFF, entre otros. Y puedo empezar a utilizar la información geográfica que yo tenga en .shape y utilizarla directamente acá en Google Engine. Ya en un momento vamos a ver cómo podemos utilizar esta plataforma y cómo podemos utilizar cada una de las pestañitas que nos brinda como tal. Adicional a ello, acá en la parte de arriba, ustedes tienen la barra como de buscar, en donde con una palabra clave él nos arroja todas las fuentes de información que manejen ese tipo de información. Por lo menos, si nosotros queremos hablar de temperatura superficial o temperatura del agua, le ponemos eso y él nos va a botar toda la información que mida ese tipo de variable. Ahora, ¿qué pasa con Google Engine? Como les mencioné, tiene un lenguaje de programación. Su lenguaje de programación es JavaScript. Y este es como conocido porque, primero, tiene una diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Cada vez que nosotros queremos cerrar una línea de código, pero que hace referencia como a toda una orden, lo tenemos que cerrar con un punto y coma. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de estos. Y para crear variables, que es a diferencia como de algunos otros lenguajes de programación, se utiliza la palabra var, en donde si quiero crear una variable que se llame casa, voy a poner var casa y ya él entiende que esta casa va a ser una variable. El operador que es para asignar es el igual que nosotros tenemos, reconoce todos los operadores matemáticos como suma, resta, multiplicación. Podemos empezar a generar como comentarios dentro del código. Los comentarios aquí en JavaScript se generan con un doble slash. En otros lenguajes es diferente, acá es con un doble slash. Estas son como las características iniciales que uno debe tener y saber para empezar a escribir directamente en la plataforma. Ahora, maneja muchísimas funciones que son similares a los diferentes lenguajes de programación como Python y R, en donde tenemos posibilidades de calcular distancias, de sumar, de dividir, entre otros, y maneja algunas propias directas como de Google Engine que se caracterizan porque comienzan con EE. Entonces, nosotros vamos a poder generar imágenes, colecciones de imágenes, reducirlas, generar una figura como tal, generar un join, que es como una fusión de imagen, filtrar, que estas como son, digamos, así son mencionadas directamente en Google Engine, que es diferente a otros lenguajes. Ahora, hay unas variables adicionales como las que tenemos acá, que son map, que es para que nosotros podamos visualizar algo, como así. Puede que yo escriba, denme un segundo, no se mueve, ya. Puede que yo escriba un código y lo escribo acá en el editor de código, pero no se me visualiza en el mapa. Para que yo genere cambios en esta parte inferior, yo tengo que utilizar el map at layer o que se centre en tal punto, en tal coordenada. Entonces los reconocemos porque empiezan con map. En cambio, estos que empiezan con UI hacen referencia a las gráficas, tablas o figuras que yo puedo descargar o crear principalmente. Entonces, las reconocemos porque empiezan con UI. Estas como tal no son todas, miren que tenemos más de 1000 funciones, entonces lo que tenemos acá es una prebocas de lo que nos pueda brindar como tal Google Engine en cuanto a sus funciones. Y pues que tenemos toda una serie de manuales que nos permiten conocer en totalidad todas las funciones que esta tiene. Ahora, hay una cosa que nos genera Google Engine y es un factor de diferenciación entre imágenes, colecciones de imágenes y mapas. Esto porque es importante, porque principalmente un satélite lo que nos captura directamente es información en diferentes bandas del espectro. Entonces, nosotros en un solo píxel podemos tener información, la información básica que hace referencia a las coordenadas geográficas, pero también yo puedo empezar a tener información de precipitación, de temperatura, de humedad, entre otras, en un solo píxel.
Entonces, la imagen se me convierte en muchas variables en un solo cuadrito. ¿Qué pasa acá? Cuando ustedes tienen imagen como tal, ahí se me trabó, no, perdón. Cuando nosotros tenemos imagen, pues, y le damos que nos identifique las características de la imagen con un botoncito que ya vamos a ver, ustedes se dan cuenta de que nos bota muchísima información porque es toda la información que guarda en un solo píxel. ¿Cuál es la diferencia con una colección? La diferencia con la colección es que yo le indico únicamente que me traiga la variable de precipitación, que me mire solamente como la altura de capa de mezcla, únicamente esa. Entonces, yo adicional a eso le digo que me genere una colección de imágenes, que me las agrupe en un solo combo, en una sola variable, y hasta le puedo decir que me las filtre en una zona geográfica. Por un ejemplo, si nosotros analizamos todo Bogotá, podemos decirle que no solamente nos dé la información de la estación de Kennedy, únicamente la estación de Kennedy, no de todo Bogotá. Cuando nosotros empezamos a hablar de un mapa, estamos hablando de que tenemos varias características dentro de esta. ¿Por qué? Digamos, el mapa yo puedo unir varios tipos de información. Entonces, yo puedo mirar de cierta forma cómo es la humedad, puedo mirar cómo es la cobertura de la tierra, puedo mirar qué emisiones tenemos allí, digamos que es una zona de incendios forestales, entonces, qué emisiones tenemos allí, cómo se ha presentado el cambio en la cobertura terrestre, y eso me va a generar al finalizar como el resultado final que yo quiero es un mapa en donde yo puedo aplicar a una colección de imágenes anteriores una serie como de órdenes en donde me deje mi resultado final, que es lo que yo quiero como tal procesar, analizar y demás. Entonces, tengan presente de que aquí Google Earth lo que nos está mostrando principalmente son información que inicialmente puede que sea muy visual, nosotros la podemos ver de cierta forma como la capa de contaminación, entonces tenemos el dióxido de nitrógeno y no lo muestra. Pero existe un siguiente paso que es como analizar los cambios en la concentración, analizar cuáles han sido las mayores o menores concentraciones, mirar cómo es diario, mensual, anual, entre otros. Tenemos muchas ventajas y también algunas desventajas en esta plataforma. Lo primero, que yo puedo decir que en algunos casos tenemos una desventaja y es una capacidad de la API. Digamos que ustedes quieren procesar todo Sudamérica y quieren procesar como 10 años. Si no tenemos una capacidad en nuestro correo electrónico y a veces directamente cuando el computador que ustedes estén usando utilizan 10 ventanas en los diferentes buscadores de internet, pues vamos a ralentizar el computador y a veces lo que nos va a generar es un error que significa que no se tiene la capacidad para descargar X o Y información. Entonces, en algún momento a mí me sucedió y me di cuenta de que estaba tratando de analizar un área geográfica muy grande. Entonces, lo que hice fue empezar a generarlas como los análisis más puntuales. La otra desventaja es el diseño y la exportación directamente de mapas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que de cierta forma el resultado final sea bonito. En cuanto al diseño, nosotros en Google Orañe podemos cambiar colores, tamaños y demás, pero en el hecho de la exportación a veces tenemos como una serie de dificultades. Y es mucho más fácil en algunos casos descargar un Excel y procesarlo en otro lado que directamente allí. Pero son cosas muy mínimas comparadas con todo lo otro que se puede hacer directamente en Google Earth Engine y pues porque estas ventajas son como decir, desventajas son como de cierta forma suplementadas porque utiliza una conexión con otros lenguajes de programación que nos permiten hacer todo esto y mucho más. Como ventajas es el acceso libre, es interactivo, tenemos como la principal ayuda que se puede dar como muchísimos ejemplos directamente en la plataforma y adicional a esto podemos hablar de distintos modelos de procesamiento. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que esta plataforma se utiliza para calidad del aire, para aguas, para coberturas, para hablar sobre población, cambio climático en muchas variables. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que como captura tanta información, no captura, como que reúne tanta información satelital, pues puede ser utilizada para múltiples variables. Ahora,
Yo les decía que esas pequeñas desventajas podrían ser como resarcidas con las otras formas de manejo que se conocen directamente. Las que primero nosotros tenemos es el uso de Python, que nosotros podemos utilizarlo directamente en Python como tal. O lo podemos hacer en alguno como de los sistemas de información geográfica, que dentro de los más comunes tenemos a QGIS y ArcGIS, en donde lo que tenemos que hacer es importarles el plugin y ya podemos utilizar un sistema de información geográfica con la capacidad de Google Earth Engine y con la información que este guarda. Lo otro es también con RStudio, en donde lo que tenemos que hacer es cargar el paquete de RStudio, de R de Google Earth Engine, en donde lo que va a hacer es que llama toda una librería de Google Earth Engine y claro está, acá ya la escritura cambia porque ya nos empezamos a hablar de una escritura tanto en Python como en R. Pero pues aquí nos empieza a facilitar un poquito más la vida porque pues, si alguno de ustedes pues tiene como más afinidad hacia uno de estos lenguajes de programación, pues ya les va a ser muchísimo más fácil crear gráficas, análisis o pues el resultado que ustedes deseen. Bueno, ahora bien, lo que vamos a hacer ahorita es ver unos casos de estudio que van a ser, como les dije, rápidos, no vamos a entrar como a profundidad de cada uno de estos temas, porque cada uno es muy, muy amplio, pero es principalmente para ver el uso que podemos darle a Google Earth Engine como un uso inicial de, como les dije, Google Earth Engine es muy visual inicialmente, ¿no? Porque nos permite ver cómo se presenta un cambio de concentración, que es lo que nosotros tenemos acá directamente en formaldehído, cómo tenemos la intrusión del polvo del Sahara, cómo podemos ver un incendio forestal o simplemente un punto caliente identificado por FIRBS. Y digamos cómo podemos empezar a hacer unas pequeñas gráficas y pues tengan presente que podemos hacer varios tipos de gráficas. Vamos a hacer como las más comunes, pero pues eso ya es más de entrar y mirar cómo qué tiene la plataforma, cómo yo lo puedo manejar y qué características puedo como agarrar de esta y utilizar. Bueno, claro está allí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Bueno, creo que podemos continuar y al final tal vez ya hay más preguntas. Vale, sí, señor. Bueno, denme un segundo, ya les voy a compartir mi pantalla. Bueno, ¿me confirman si están viendo directamente la pantalla? Pues no la estoy viendo yo. ¿Qué pasaría? Un segundo. Ya compartí todo, ¿sí? ¿Ahora sí se ve? Sí, parece que viene en camino. Ya, sí, señora. Listo. Bueno, entonces, estamos aquí en nuestro buscador de Google y vamos a entrar directamente a Google Earth Engine. Vamos a entrar a la primera plataforma que tenemos acá y lo que vamos a ver es como qué características nos empieza a brindar esta plataforma. Para pues, las personas que ya la hayan utilizado, pues va a ser como un poco más fácil todo, porque ya se habrán enfrentado a muchas de las dificultades que uno se enfrenta inicialmente, como conocer los datasets y conocer las variables que cada como fuente de información nos da. Entonces, lo primero es que ustedes necesitan, para las personas que apenas lo vayan a utilizar, aquí en esta parte, en esta última pestañita, es donde ustedes van a poder inscribirse a Google Engine y van a poder hacer toda esa como paso a paso que les indique, que de cierta forma es muy corto. Ahora, aquí nos empieza a mostrar una serie de casos de estudio, nos empieza si nosotros le damos clic aquí, nos empieza a mostrar lo que se puede hacer directamente con Google Engine,
qué uniones con otras fuentes o plataformas también manejan. Entonces, es como lo primero que uno hace, que es del conocimiento de la página que nos están ofreciendo de ellos. Ahora, ¿por qué? Porque de cierta forma muchas de las informaciones que ustedes tienen acá les pueden servir en sus análisis y tenemos muchas cosas que son como de código abierto. Al ser de código abierto, yo puedo coger el código, comprender qué es lo que hacía ese código y utilizarlo directamente en lo que yo estoy manejando o empezar el código desde cero, pero ya con un conocimiento previo de qué hacer, cómo hacer y como una serie de pasos. Ahora, estas como tal que tenemos acá es otras de las apps que ellos tienen que hacer referencia a líneas del tiempo, de cambios de la cobertura vegetal, y ustedes pueden ver que acá lo que tienen es un timelapse en donde está cambiando la cobertura vegetal por X o Y motivos, pero acá estamos viendo cómo se está acabando toda una cobertura de glaciar. Ahora, bueno. Aquí como tal, ustedes pueden empezar a ver como qué alianzas corporativas tienen y demás, y nos vamos a ir directamente a los datasets. Ahora, cuando ustedes hablan de los datasets, se nos va a poder mostrar de muchas formas. Miren que aquí tenemos, bueno, ahí, listo. Aquí tenemos todo un dataset y nos va a empezar a mostrar por variables, si yo quiero hablar de clima, si yo quiero hablar de atmósfera, si yo quiero hablar directamente de imágenes satelitales, si yo quiero hablar de ciencias geofísicas, entre otras. Y esta es como una clasificación que se hace principalmente por los fuentes de datos que tienen más uso. Sin embargo, acá arriba tenemos otra que nos habla del grupo de la familia Landsat, MODIS, Sentinel, que son como los más conocidos. Y en la segunda, nos muestra todos los catálogos de datos, que de cierta forma cuando uno se pone a mirar se da cuenta de la capacidad computacional que tiene Google Earth Engine, porque es una gran base de datos, a decir verdad. Entonces, digamos, nosotros tenemos información acá y empezamos a mirar como qué características tiene cada una de estas fuentes de datos que me puedan servir para mí en mis análisis. Si uno busca temperaturas, si uno busca humedad, si uno empieza, miremos, esta hace referencia a los cambios demográficos, esta hace referencia a la evapotranspiración y así sucesivamente con todo lo que esta plataforma nos pueda brindar. Ahora, ¿cómo yo empiezo a identificar cuáles son los satélites o las fuentes de información que me sirvan a mí para lo que sea que yo esté tratando de analizar? Lo primero es que ustedes vayan directamente a las familias, más que ir directamente a todo este catálogo de datos. ¿Por qué? Porque pues aquí vamos a tener los más conocidos, los más importantes, los que tienen un uso mayor. Entonces nos va a decir cada uno de estos lanzas y nos empieza a mostrar, digamos, la información que ellos nos empiezan a suministrar. Lo mismo con MODIS, que como los mencionó el compañero, están utilizando MODIS para mirar algunas variables allí. Y lo podemos hacer igual con el Sentinel. En los ejemplos que vamos a ver, vamos a utilizar Sentinel y vamos a utilizar Landsat. Digamos, acá de la variable de Sentinel, de la familia de Sentinel, perdón, vamos a ver que nos dice unas variables en específicas y unos satélites en específico. Nosotros nos podríamos ir directamente a este Sentinel 5P, que es el que analiza directamente calidad del aire, y empezamos a ver qué características tiene, por lo menos. Sentinel 5P es uno de los satélites más recientes. Tenemos información registrada con alta calidad desde 2019, como finales de 2018, principios de 2019, hasta la fecha. Y nos brinda información de diferentes variables, como el índice de aerosoles, la nubosidad, formaldehído, monóxido, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, perdón, ozono, entre otras. Y pues son unas de las variables o de los contaminantes atmosféricos que más se están analizando en la actualidad por todas las implicaciones que estos generan y también por todo lo que esto empieza a indicar en algún momento. Ahora, listo. Ahora me voy a ir directamente aquí a la plataforma y miren que cuando yo me paro con la plataforma me trae como tres pestañas. Una de estas es la documentación,
que para aquellas personas que están iniciando es bueno que miren esta pestaña de la documentación. ¿Por qué? Porque tienen muchas guías. Primero, ustedes aquí en la parte de guías les va a mostrar las funciones que se tienen, las principales funciones, y empiezan a ver acá en la parte como izquierda cuál es la línea de código que me sirve para crear una imagen, para crear una figura, para crear una geometría, y que son como las cosas básicas que uno después empieza a buscar, cómo aplicar en sus análisis. Y pues nos empieza a decir también como cuáles son las funciones que ellos tienen, como los array, como las colecciones de imágenes, entre otras. Y nos empieza a dar aquí una serie de información de qué es una descripción general de la colección de imágenes, entre otros. No me funcionó en este momento, no sé por qué. Bueno, ahora sí vamos a entrar en la plataforma en lo que es el editor de código. Cuando ustedes están en el editor de código, en un segundo cierro esto, tenemos lo siguiente. Listo. Como vimos ahorita, tenemos una parte inferior, una parte superior. Esto se nos parece mucho nuevo, que es como tal nuestro editor de código. Aquí en esta parte central es donde nosotros podemos escribir. En la parte derecha es donde vamos a ver una serie de resultados. Este inspector es cuando yo quiera darle clic acá y me va a empezar a dar una serie de información. Miren que aquí me dijo la longitud, la latitud y la escala aproximada. Y también me va a permitir descargar información, que ya vamos a llegar a ese punto. Ahora, en la parte izquierda ustedes van a tener acá sus scripts, documentación y todo lo que es lo que usted vaya a cargar. Entonces, cuando ustedes tienen documentación a cargar, haciendo referencia a que ustedes tienen una geometría específica, un punto específico, digamos que estamos analizando lo que ustedes están mirando, que son las estaciones de calidad del aire de Bogotá frente a tal satélite, yo puedo cargar la capa de estaciones o puedo crear la capa o crear, digamos, estación de Kennedy, estación de Fontibón, puedo hacerlas, de ambas se puede. Pero, ¿qué pasa acá? Tengan presente que cuando ustedes van a cargar algo, le van a dar acá en nuevo y ustedes le van o sea, nos dice directamente qué información permite Google Earth Engine. Nos permite shapes, dbf, zip, csv, entre otras cosas. Y dependiendo de cómo yo suba o cargue esta información, pues me va a permitir como tener toda una serie de procesamientos. Entonces, digamos, en este caso, lo que yo hice fue cargar una capa de países que está en formato shapefile, que es el que nosotros tenemos acá. Entonces, digamos, yo le doy aquí, lo busco directamente en mi computador, le doy acá a seleccionar y le doy cargar. Ahora, ¿qué pasa con esta capa de países? Ustedes la cargan y si uno quiere empezar a manipular esta capa de países o a relacionarla con otra información, pues tenemos que mirar muy bien esta parte de abajo que hace referencia a cómo está nombrada y cómo yo la tengo que llamar en el código. Y esta parte que tenemos acá en la parte central, nos va a permitir llamar a una de esas variables. Digamos, en este caso yo acá tenía el polígono de algunas ciudades como Santiago, Lima, Montevideo, Quito, Bogotá. Si yo quiero llamar a alguna de estas, tengo que ponerlas tal cual como está acá escrito. Miren que aquí Bogotá no tiene la tilde. Si yo no le pongo la tilde acá, pero se la pongo acá, no me va a reconocer porque distingue entre mayúsculas y minúsculas y entre las diferencias de caracteres. Y aquí, pues, simplemente si le pongo la tilde acá, no me lo va a identificar. Ahora, acá en la parte de scripts, ustedes van a tener acá en la parte final una serie de ejemplos. Estos ejemplos fueron creados directamente, algunos inicialmente por los creadores de Google Earth Engine y otros por personas que dejan abiertos sus códigos y los empiezan a mandar al repositorio. Digamos, voy a abrir todas estas. Digamos que ustedes quieren ver cómo se hace una gráfica, cómo se hace una serie de tiempo, cómo se hace un histograma. Y miren que de una vez, yo solamente dando acá clic, me va a decir acá un ejemplo que alguien, tanto o Google o los creadores de Google Earth Engine o alguna persona dejó su código libre y abierto y lo categorizó como gráfica, en este caso de histograma. Y pues nosotros acá empezamos a ver qué es lo que hacen ellos y nos empezamos a guiar.
Si alguno de ustedes maneja JavaScript, utilizarlo acá va a ser muchísimo más fácil porque la sintaxis es la misma, o sea, no vamos a tener ninguna diferenciación porque es su fuente como tal. Ahora, miren que nos maneja las cosas importantes que estamos viendo, como les mencioné, que es la palabra var para crear una variable, que acá nuestra variable es elevación, y que aquí nos va a dar una imagen, que la imagen es de esta fuente de información y la terminamos con punto y coma. Si yo quito este punto y coma, empieza a generarme como una serie de errores. ¿Por qué? Porque significa que aquí no estoy terminando. Terminé, acá tampoco termino. Y le doy a empezar a dar correr y me genera una información. Pero en algún momento el código no tiene como esa estética de código y me puede generar algún tipo de error. Ahora, vamos a empezar a ver, perdón. Aquí directamente es cuando yo quiera empezar a crear archivos que sean solamente para escritura, para lectura o para archivar. Y aquí me estaba diciendo que usted puede tener una carpeta propia. Esta carpeta propia, digamos, es como tal cual cuando ustedes creen abran su Google Engine, les va a quedar como con la primera parte del correo, que en este caso, en mi caso, es Yu González 10. Ahora, ¿qué pasa acá? Yo puedo crear carpetas y puedo crear archivos dentro de la carpeta. ¿Por qué les menciono esto? Porque si yo empiezo, no sé si se dan cuenta acá, perdón, acá, estoy hablando de un archivo vacío y muchas veces creo mis archivos vacíos, los guardo y me los deja ahí. Es como en el computador cuando guardamos todo en el escritorio y no tenemos un orden específico. Entonces, yo acá nuevo le puedo generar que me cree un folder, que me cree un archivo en sí. Ya estamos hablando de que estamos dentro del repositorio de mi correo electrónico. Ahora, cuando yo creo un folder, voy a darle acá a cancelar, es como estos que tenemos acá. Digamos, clase 2025 PI. Son carpetas. Y dentro de cada una de esas carpetas yo puedo crear un folder. Un archivo, perdón. Entonces, digamos que quiero crear un archivo dentro de la carpeta que se llama clase 2025. ¿Cómo yo hago esto de forma rápida? No me voy a crear un folder porque el folder ya está escrito, me voy a crear como tal un archivo y el archivo, si yo le dejo este nombre así, va a quedar como ustedes lo ven acá, pero si yo le quito esto, le voy a decir, listo, este es mi repositorio. De mi repositorio, váyase a clase 2025 y le pongo un slash y ponga ejemplo. Y así se va a llamar y le doy OK. Listo. Ahora, abramos acá. Miren que aquí ya quedó. Y acá arriba yo me doy cuenta de que estoy hablando de mi archivo que se llama ejemplo, que está vacío. Entonces, esto es lo primero que ustedes tienen que hacer principalmente para manejar un orden dentro de su Google Engine. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a ver una serie de ejemplos, digamos. El primero que vamos a ver, lo voy a poner acá. De cierta forma, ya está el código porque escribir todo el código sería un poco más de tiempo. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? En este código que vamos a ver acá, vamos a ver muchas variables, tanto atmosféricas como de cobertura de la Tierra. Entonces, lo que vamos a ver inicialmente es utilizar el Sentinel-5P, que como les mencioné, analiza la atmósfera como tal, y vamos a analizar como unas de sus variables, vamos a utilizar dióxido de nitrógeno, vamos a utilizar, más abajo tenemos formaldehído, entre otras cosas, aerosoles, entre otras. Ahora, vamos a mirar esas primeras líneas de código para poder empezar a ver cómo esa diferenciación que les mencioné entre mapas, imágenes, colección de mapas, entre otros, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes tienen acá, voy a agrandarlo un poco para que lo puedan ver mejor. Esto sí lo dejo aquí y aquí. Uy, por ahí. Listo. Lo primero que tenemos acá es una variable. La variable se llama NO2. A esa variable de NO2 yo le voy a decir que me cargue una colección de imágenes. ¿Esto qué quiere decir? La colección de imágenes hace referencia a las múltiples capas que nosotros tenemos de un solo satélite. Entonces, en este caso le estoy diciendo que me cargue Copernicus S5P fuera de línea NO2. ¿Cómo yo sé esto? Digamos que yo ya sé que Sentinel-5P mide dióxido de nitrógeno. Entonces,
Yo me voy aquí a mi buscador, busco NO2 y empiezo a ver que tenemos muchas variables, muchas fuentes de información, perdón, que me miden esa variable. Entonces, miren que aquí tenemos las que yo estoy buscando, que son del Sentinel-5P, unas me hablan de fuera de línea o ya con algún tipo de procesamiento. Entonces, fuera de línea, vamos a hacerlos con estos. Me voy acá, listo. Aquí me está, bueno, cierto que no se puede mover. Aquí me está mostrando unas características de lo que es el Sentinel-5P con la variable dióxido de nitrógeno, me está diciendo características de me está diciendo acá qué fue lo que hicieron con este producto, porque en este caso lo que ellos hacen, Google RNG hace con el Sentinel-5P, es que la información del Sentinel sale como por decirlo de alguna palabra, en bruto, y lo que hace Google RNG es que la reprocesa, le quita como una serie de datos inválidos y nos deja la información lística ya para utilizar. Teniendo en cuenta de que también tenemos algunos casos en donde vamos a tener variables negativas y tenemos que hacer un procesamiento, pero lo que hacen es convertirla, ubicarla geográficamente donde se debe y demás, y aquí nos están mostrando todo ese paso a paso que ellos hicieron. Ahora, como yo lo menciono allá, miren aquí en la parte izquierda, ustedes tienen esto. Esto que nosotros tenemos acá es lo mismo que estaba allí escrito, que es una colección de Copernicus de dióxido de nitrógeno. Adicional a eso me dice, si usted quiere ver ejemplos, mire ejemplos, o si no, copie directamente este código y póngalo allá. Hay algo que yo siempre menciono y es que Google RNG nos da el primer código. Como tal, nos da muchísimas ayudas. Si yo llego y le digo que me lleve a este ejemplo, me va a mostrar un ejemplo en el editor de código con esa variable de dióxido de nitrógeno. Y nos muestra ya un código que yo puedo utilizar, transformar, utilizar, dependiendo de lo que yo quiera. Ahora, también me está mostrando aquí directamente las bandas. Estas bandas son bien importantes porque, digamos, aquí son banditas, son pequeñas, ¿no? Poquitas. Si ustedes van a mirar, por lo menos en algún caso como era 5, eso les mide muchas variables. Entonces, acá nos está diciendo que tenemos densidad de la columna, que tenemos en la troposfera, en la estratosfera, en la tropopausa, entre otras cosas. Entonces, depende de lo que yo quiera utilizar para utilizar como tal X o Y banda. En este caso, nosotros vamos a utilizar la densidad de la columna del dióxido de nitrógeno, y también puedo mirar en la troposfera específicamente. Ahora, le voy a dar acá. Bueno, tengan presente que hay algo muy importante y es aquí cuando nos hablan de un mínimo y un máximo. ¿Qué quiere decir eso? El satélite llega y mide la información y nos da la información con un mínimo y máximo. Digamos, acá la densidad de la columna de NO2 en un píxel puede ser de menos 0.0051 a 0.01. Entonces, cuando yo genere mis análisis, yo tengo que regirme a ese rango. Porque en algunos casos ponemos números mayores o menores y nos cambia una visualización. Ahora, teniendo eso claro, yo ya sé de dónde viene que es la fuente de información de Copernicus, Sentinel-5P, fuera de línea, nivel 3, NO2. Aquí únicamente estoy llamando al satélite, únicamente. Con esta sintaxis, que es filtrar el tiempo, que se puede utilizar, nosotros ahorita lo vamos a ver de varias formas. ¿Por qué? Porque podemos crear una variable que sea fecha de inicio, otra variable que sea fecha final. Entonces uno puede jugar con esto. Le voy a decir, digamos, que nos filtre un periodo de tiempo que aquí es del 2024 y solamente vamos a mirar un periodo de tiempo corto que hace referencia a lo que fue mayo. Ahora, únicamente acá estoy generando como tal, llamar la información y filtrarla, no estoy haciendo nada más. Ahora, cuando nosotros queremos empezar a ya filtrar la información únicamente a una de esas bandas en las cuales mide, yo le tengo que decir que de esta variable que creé anteriormente, que se llama NO2, me seleccione únicamente la banda que es el NO2 en la troposfera y que me lo filtre a una geometría. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo una información de todo el mundo y me lo va a filtrar solamente a una geometría. ¿Cómo puedo yo hacer esas geometrías o cómo puedo yo cargar esas geometrías? Digamos,
En este caso, yo puedo hacer dos cosas. Si recuerdan, acá yo tengo una base de datos de países, en donde en esa base de países yo le puedo decir con esta flechita que es hacia allá, que me importe como tal esos países. Y aquí me está cargando una tabla, en donde yo puedo llamar directamente a Perú, a Perú, a Colombia, entre otros, de los que estaban directamente allí, que estaba Quito, Montevideo, Buenos Aires, entre otros. Entonces yo puedo llamar esa geometría y utilizarla acá, pero también puedo crearla. Entonces, digamos que voy a empezar a crear una geometría y le voy a dar acá un clic. Entonces, miren que yo ya tengo una acá creada para el ejercicio, pero voy a hacer otra. Entonces, digamos, creemos una nueva geometría que se vaya a llamar geometría 2. Esta geometría 2, digamos, acá en Estados Unidos, que me trajo este ejemplo que teníamos acá, digamos que yo voy a hacer un rectángulo. Listo, ya me quedó creado. Le doy salir y ya, me quedó ahí creada la geometría. Yo puedo crear otra que sea, vamos a crear otra que sea en una forma un poco diferente, en donde yo le tengo que dar una serie de puntos. Bueno, ahí el color no me sirvió un poco, pero cambiémoslo. Bueno, démoslo ahí. Ahora, ahí ya tenemos dos geometrías, puedo crear un punto con esta que tenemos acá, en donde queremos saber la información específicamente de algún lugar en específico, le doy un punto y miren que todas estas que yo estoy creando acá, me las está creando acá. Digamos que no las necesito, que me equivoqué, le doy aquí en la canequita, porque a veces sucede eso común y corriente. Entonces, tengan presente cómo quedó acá escrito, voy a tener que mencionarlo en el código o puedo darle doble clic y transformar como tal el nombre de esa variable, que en este caso esta que tenemos acá hace referencia a este polígono nuevo que acabo de crear. Ahora, listo. Listo, entonces, lo primero que vamos a ver es esa concentración de del dióxido de nitrógeno para un área en específica, que en este caso, lo que vamos a ver en específico es este cuadrado amarillo que tenemos acá, que incluye Suramérica, Centroamérica, parte de México, África, entre otros. Principalmente porque lo que nosotros vamos a ver aquí en esta imagen son cambios de cobertura. Vamos a ver cómo se presentó la intrusión del polvo del Sahara en un momento del tiempo hacia Colombia o hacia otra región, que podemos estar hablando de la parte más de Centroamérica. Y lo podemos ver con diferentes variables. Entonces, hasta este momento hemos solamente filtrado a la geometría. Le digo que me filtre. ¿Esto qué quiere decir? Si yo no le pongo ese filtro, me va a dar información para todo el planeta. Y esto simplemente, si solamente lo quiero hacer como visualización, bien, pero si quiero procesar, necesito empezar a filtrar para mejorar como tal el rendimiento del código y el rendimiento del computador en sí, de la capacidad computacional que también tenga este. Ahora, lo que yo voy a hacer es cambiar de una colección de imagen a solamente que me genere una imagen. ¿Cómo es esto? Ahí tengo desde el 1 de mayo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los días. Eso quiere decir que tengo 30 imágenes, por poner un ejemplo. Eso depende de cada cuánto pasa el satélite por el mismo punto que vamos a analizar. Ahora, tengo 30 imágenes que en este momento lo que yo necesito es crear una sola, y en esta sola lo que yo voy a hacer es que me genere un promedio. ¿Esto qué quiere decir? Coge píxel por píxel y promedia. En este caso yo ya le dije que era la concentración de dióxido de nitrógeno troposférico, entonces me genera como tal ese promedio. Ahora, le voy a decir, esta función que tenemos acá de clip hace referencia a que me lo clipee toda la información que yo le haya solicitado, me la clipee a la geometría. Acá únicamente le dije que me filtrara las bandas. ¿Cuáles bandas? Esta que tenemos acá. Cuando yo le estoy diciendo que me haga un clip, es cuando ya esto lo mira como si fuera una figura geométrica, que es este rectángulo que tenemos acá amarillo, y que la información que me va a suministrar es de ese cuadrado amarillo. Hasta ahí todo, o sea, solamente hemos dando como unas órdenes directamente, pero si yo no pongo este map at layer y demás, simplemente no me va a aparecer acá. Como les mencioné anteriormente, esta de map me va a hacer todos los cambios aquí en la parte superior. Entonces, yo le digo que en la parte superior me aparezca como tal la variable de dióxido de nitrógeno, en donde
su valor de píxel va a estar entre un rango, que yo ya sé, digamos, que en este caso voy a poner un ejemplo que está entre menos 0.0002 y está entre 1. Entonces, lo que yo voy a hacer es acomodar eso a un rango que yo puedo modificar acá. Esta paleta hace referencia a los rangos a los colores, perdón, que yo le voy a dar a los píxeles, dependiendo este rango de máximo y mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Coge ese máximo y mínimo y lo divide en el rango de colores, en la cantidad de colores que yo le di acá. Y ahora, este rango de colores es porque principalmente, como estamos hablando de JavaScript, JavaScript maneja unos colores diferentes, digamos. No es que yo le escriba ahí blanco, amarillo, azul y rojo, sí reconoce los colores, algunos primarios en inglés, pero esta nomenclatura que nosotros tenemos acá es una nomenclatura de HTTP de colores. Entonces, tenemos múltiples tipos de colores. Ustedes pueden buscar en internet y existen libros en donde nos muestra toda la gama de colores con la cual nosotros podemos jugar acá. Pero también podemos modificarla acá, ya les voy a decir cómo. Hasta aquí yo le estoy diciendo que me aparezca acá. Pero yo puedo hacer que esta imagen que yo estoy recortando, perdón, lo subo, esto que tenemos acá de Sudamérica, bueno, este polígono, me lo exporte en mi Drive, principalmente. Entonces, yo le digo, a esto que yo acabo de crear, acá arriba, expórtemelo. Y me va a aparecer acá la información exportada. Si me aparece acá, yo le tengo que dar correr y eso va a quedar guardado en mi Drive. ¿Cómo va a quedar grabado? De la geometría que yo le di, con la banda que yo le di, con las características que tiene esta variable. Que esta variable, si ustedes le dan doble clic acá, hace referencia al que me tiene todo clipeado en la geometría que yo ya le solicité. Ahora, hasta ahí tenemos solamente una variable que es la de dióxido de nitrógeno. Ahora, podemos repetir lo mismo con otras variables que lea directamente este mismo satélite u otro satélite en sí. Acá en este caso, miren que acá lo que yo estoy haciendo es generar comentarios. En este caso lo que tenemos aquí es, para el mismo periodo de tiempo, no estamos analizando ya dióxido de nitrógeno, sino que vamos a ver el comportamiento de aerosoles. En este caso, Toropomi específicamente maneja aerosoles no absorbentes, que son aerosoles que son generados más de forma natural que aerosoles generados por industrias o por fuentes antropogénicas. Entonces, con este de aerosoles podemos ver la intrusión del polvo del Sahara, pero también lo podemos ver con el formaldehído un poquito. Con dióxido de nitrógeno podemos ver cómo es la contaminación ya más por cuestiones de industrias, transporte y demás. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos, necesitemos más bien, vamos a buscar la variable, vamos a buscar el satélite, vamos a buscar qué información me brindan para yo poderlo utilizar. Ahora, aquí en este caso, estamos haciendo lo mismo. Estamos llamando al Sentinel, filtrando en un tiempo, filtrándolo en una banda y filtrándolo de una vez a la geometría. Si nos damos cuenta, aquí en esta parte yo lo hice como variable por variable. ¿Esto qué quiere decir? Existen múltiples formas de escribir. Eso depende de cómo a lo que uno se acostumbre. Sí existe como un orden, pero pues siendo sincero a veces es dependiendo más al gusto. Porque miren, aquí en solamente esta variable yo ya le dije que me filtrara en este rango de tiempo y en esta banda. En cambio aquí creé una para la nueva banda. Bueno, perdón, entre esta y esta. Aquí le dije lo mismo, que me creara una imagen, que me clipeara y que me lo mostrara ahorita en la parte de abajo con este rango de colores. Aquí en este rango de colores, miren que ya están en inglés y me los va a reconocer. Ahora, lo que tenemos acá abajo es lo mismo, pero con el formaldehído, en donde tenemos el formaldehído acá, que es este HCHO, filtrado en formaldehído en la troposfera en el mismo periodo de tiempo, con la misma geometría, con un rango de colores distintos y que me lo cargue al visor de mapas, que es el que tenemos acá. Hasta ahí únicamente estamos cogiendo un mismo satélite y mirar qué mide y cómo yo lo llamo acá. Y cómo vamos a ver el resultado de diferentes variables, que acá en este caso es dióxido de nitrógeno, formaldehído y aerosoles para una misma región.
y mirar como qué nos muestra a simple vista. Ahora, lo que vamos a ver aquí son una de las más comunes para evaluar los incendios forestales, bueno, no incendios forestales, perdón, sino incendios o puntos calientes en sí, es Modis con su plataforma de FIRMS, en donde lo que nosotros tenemos acá es llamamos a FIRMS. FIRMS nos mide los puntos calientes, mira la temperatura en sí, y nos mide los puntos calientes con por decirlo así, con un porcentaje de validez o no. ¿Esto qué quiere decir? Aquí únicamente, igual llamamos la colección de FIRMS, te digo que me la filtre en un periodo de tiempo, pero nosotros tenemos puntos calientes que tienen como una mayor validez o posibilidad de que sí sea un incendio o no. Entonces, ellos lo guardan directamente dentro de una de las, como dentro de las, bueno, dentro de las bandas en sí, que se llama confidence. Entonces, ¿qué es lo que se está creando acá? Aquí se está creando otra variable adicional que se llama confianza, que miren que yo la estoy reemplazando con el paso del código, en donde solamente le estoy diciendo que me muestre de una forma los puntos que son, o los píxeles que son mayores a 80 y menores a 80. Entonces, aquí estoy diciendo que en esta variable de colección me genere una función que es map, que esta función map recorre todo el tiempo y recorre toda la colección y encuentra como tal la banda de confidence y este get me los diferencia. Mayores a 80, menores a 80. Acá en esta parte de abajo yo le estoy diciendo dos colores. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Los menores a 80 póngamelos como rojo, perdón, como amarillos. Los mayores a 80 póngamelos como rojos. Y es principalmente para una visualización, que es lo que vamos a hacer en este primer ejemplo. Ahora, únicamente estamos utilizando FIRMS. Como les dije, en esto vamos a hacer visualizaciones. La última visualización que nosotros vamos a hacer hace referencia a, bueno, más que incendios con Sentinel-2, vamos a como un cambio de cobertura y un encuentro de un incendio en específico. Ahora, ¿qué ya hacemos acá? Llamamos directamente al Sentinel-2. Sentinel-2 es uno de los satélites que analiza los cambios en la cobertura terrestre. Y pues nosotros podemos empezar a analizarlos directamente acá. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, filtramos fechas, bandas, traemos como tal una de las bandas que ellos miran, que es la cantidad de nubes. Entonces, yo le estoy diciendo acá que me filtre la cantidad de nubes, o sea, que me va a mostrar unos píxeles en donde la cantidad de nubes sea del 40%. Si es más del 40%, no me la va a mostrar. Entonces, quiere decir que en algunos casos nosotros vamos a tener huecos de información porque tendríamos que hacerle un análisis adicional o limpiar la imagen o utilizar otra fuente de información. En este caso, esta es como la más común que se hace para visualización inicial. Ahora, este Sentinel-2 maneja información en diferentes bandas que la combinación entre bandas nos va a permitir generar una mejor visualización dependiendo de lo que nosotros queramos. Visualizar árboles, ríos, construcciones, nos los va a dar de diferentes colores. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es una combinación de la banda 4, 3 y 2. Y esta combinación, así como se las acabo de mencionar, me va a dar un color natural a como nosotros lo vemos. Ya cuando mezclamos la banda 8, 3 y 3, nos va a dar una tonalidad diferente y acá la 12, 8A y 4 nos va a dar otra tonalidad que nosotros podamos jugar, aunque ya existen como las más conocidas entre estas, como que se pueden mezclar para que nos dé mejor una visualización, dependiendo de lo que nosotros queramos ver. Ahora, aquí únicamente estoy creando como tal variables que tengan esas bandas. Acá en este campo de acá, lo que nosotros estamos haciendo es crear como tal la variable entre un mínimo y un rango que se me mezcle con este color natural, con este falso color 1 y falso color 2. Y acá es cuando yo las estoy cargando directamente a mi mapa. Ahora,
Esta es otra como de las sintaxis más conocidas en donde nosotros vamos a poder centrar nuestro mapa acá, nuestra parte inferior, en un punto de interés o en un zoom que nosotros queramos. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que yo me voy por acá, le doy correr y esta automáticamente se me centra en el lugar donde yo le dije. ¿Qué pasa con esto? Miren que este punto de interés que nosotros tenemos acá, que fue el que creamos, tiene aquí un número. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tan lejos o tan acercado estoy? Como el zoom. Si yo le pongo un zoom de 4 y le vuelvo a dar correr, me va a generar un mayor zoom. En cambio, si le pongo un zoom de 1, me va a dar como un menor zoom. En el que teníamos era el de 2, dejémoslo allí. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo está claro? ¿Alguna pregunta? De pronto es bastante información, la mayoría no lo han manejado y de pronto tienen que, pues necesitan un poco más de tiempo para digerirlo, pero está muy valioso y muy interesante. Muchísimas gracias, Yuri. Vale, profe. Ujú. Sí, yo lo sé, es mucho por ver y yo sé que voy un poquito rápido. De todas formas, si... Ay, ¿dónde está? Si ustedes así lo requieren, pues yo les paso los códigos para que ustedes puedan evaluarlos, mirarlos, utilizarlos, porque después para eso están precisamente. Igual va a quedar la grabación, ¿no? Después ya pueden ir verla, quienes estén interesados, verla con más calma y como tendrán los códigos, pues será más fácil seguir. Sí, señor, tal cual. Entonces, como les mencioné inicialmente, lo que estábamos haciendo acá era una visualización de las capas. En cada una de estas, cuando yo le di aquí, perdón, ¿dónde estábamos? Por acá. Aquí en formaldehído, cuando yo le dije que me adicionara la capa de formaldehído, me crea aquí, mira que aquí en los layers está la capa de formaldehído. Tal cual como yo la pongo acá, me va a aparecer acá. Entonces, voy a apagar estas capas y vamos a ir viendo una por una. Lo primero que nosotros tenemos acá es el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno nos está mostrando comportamientos mucho más locales, como les dije inicialmente, producidos por actividades industriales o por transporte o actividades generadas por el hombre principalmente, ¿no? Ahora, vamos a empezar a ver los diferentes comportamientos, las diferentes variables como son el formaldehído y los aerosoles. Entonces, si nosotros empezamos a ver, tenemos cascos urbanos con mayores concentraciones. Eso depende del momento del año en donde estemos. Recuerden que acá estamos mirando solamente mayo del 2024. Ahora, prendamos la capa de aerosoles. Ay, ahorita primero. Y en esta capa de aerosoles ustedes se van a dar cuenta que es la forma en la cual nosotros empezamos a ver la intrusión del polvo del Sahara. En este momento en específico estaba más hacia los lados de de Centroamérica, perdón. Miren que aquí vemos todo nuestro desierto de Sahara y cómo esta capa está llegando hacia estos lados. Y lo vemos con estas tonalidades azules y un poco más marroncitas hacia este lado. Con el formaldehído, que nos empiece a cargar allí, vemos el mismo comportamiento de la intrusión del polvo del Sahara, pero también empezamos a ver unos comportamientos mucho más regionales como los que tenemos acá abajo, que pueden hacer referencia a los incendios que se estén presentando allí. Si unimos esto con la capa de incendios de FIRMS, nos damos cuenta que, digamos, Centroamérica, en las partes de África, acá en la parte del Amazonas, es donde se están presentando la principal cantidad de puntos calientes. Y miren que, pues, como lo dejamos allí en esa como coloración, dejamos los puntos amarillos como aquellos que tenían una validez inferior al 80%. Si apagamos todas las capas, ustedes se pueden dar cuenta de que la mayoría de puntos rojos, hagámoslo aquí que se ve un poco más y carga más rápido, están muy cerca de los puntos amarillos porque algunos son como de confirmación y demás. Entonces, voy a prender esta capa. Entonces miren que el formaldehído, y ahorita lo vamos a ver como en una serie de imágenes, nos puede empezar a dar respuestas de qué está pasando en algunos lugares del planeta Tierra. Ahorita vamos a mirar cómo ha ido cambiando el formaldehído en nuestro Amazonas, principalmente. Ahora,
Ahí vimos las dos fuentes de información inicial, que fue Dropomi y que fue Fearless. Ahora, con estas que tenemos acá, se demoran un poco en cargar, soy sincera, por el internet en estos momentos, pero aquí lo que vamos a ver es cómo ha ido cambiando la cobertura y cómo se puede ver a partir de una imagen satelital un incendio forestal o un punto caliente. Entonces, vamos a darle como que un tiempito aquí a que nos cargue todo. Sí, porque se puede demorar un poco. Y les voy a mostrar en este lado, pues no importa, eso es otra de las ventajas de Google Earth Engine, que nos permite tener varias ventanas abiertas de lo mismo que tengamos hecho de nuestra misma correo, por así decirlo. En esta que tenemos acá, vamos a ir lo mismo. Listo. Estos son cambios de la concentración de formaldehído en Sudamérica en los últimos años. Entonces, miren que aquí, mientras nos carga directamente aquí, que es donde es nuestra área de estudio, en esta parte superior, nosotros tenemos acá los tags. Entonces, el inspector lo que me va a permitir es poner un punto acá y me va a dar la información en ese punto que yo leí de la imagen del 2020, 21, 22, 23, 24. Y denme un segundo, lo vamos a correr acá. ¿Qué me está dando acá? La concentración del formaldehído en la columna troposférica, en ese punto que yo le di en el 2022, está en el 2023 y está en el 2024. Y es esta concentración que nosotros tenemos acá. Ahí tenemos el inspector. En la consola es donde nos va a generar algún tipo, nos va a informar los errores que podamos tener. Y aquí en tags me está dando como tal lo que yo les solicité. En este caso que ya vamos a ver este código, es cuando ustedes le piden directamente que les descargue una imagen y que se las descargue, y aquí nosotros las tenemos, digamos que nos descargue el formaldehído del 2019, 20 y 21, y aquí, si ven acá, estamos hablando de enero a diciembre del mismo año, y yo le puedo dar acá correr. Cuando yo le doy acá correr, me dice con este nombre en mi drive y que genere un geotiff. O pues bueno, acá tenemos la otra. Y le doy correr. Depende mucho del internet que ustedes tengan. Acá en la parte de abajo les va a empezar a aparecer esta como cosita moviéndose, que significa que está procesando la información y que está descargándose directamente en nuestro drive. Ahora, lo que quería que ustedes vieran de esta parte del formaldehído es lo que vamos a hacer si el internet no lo permite. Bueno, aquí ya me dice que no, ya vamos a ver específicamente por qué, pero miremos acá. Si ustedes miran acá en la parte de abajo, voy a abrirlo un poquito más, pero no se me trabe. Listo, cargo mejor así. Entonces, lo que les invito es a que miren esta parte central del Amazonas para ver cómo han ido cambiando directamente las tonalidades más rojas y violetas, que si nosotros miramos acá en esta ruedita que tenemos acá, nos da la posibilidad de cambiar del máximo y del mínimo y del color más bajito, que representa el color más bajito, al color que representa la mayor concentración. Entonces yo puedo modificarlos acá, y puedo con este, que es como un lapicito, coger estos que son los códigos en HTTP que nos pueden dar directamente el tono que nosotros queremos. Ahora, vamos a empezar desde 2019, 2020, 2021, 2022 no cargó. 2022 no cargó. Está cargando. Vamos a poner estas a que cargue. Y el resultado final de esto, como para ir avanzando un poco, es que las concentraciones de formaldehído en esta parte de la Amazonía se han venido incrementando por X o Y motivo. Y no podemos ahorita, como tal, es una herramienta que nosotros tenemos que utilizar en diferentes análisis. Entonces no podemos decir el por qué específicamente, únicamente sabemos que las concentraciones, según la información que nos brindó este satélite, están incrementándose.
que esto implica un análisis mayor, ¿listo? Entonces, no, todavía no ha cargado la del 2024, ahora sí. Entonces, bueno, cargo la del 2023 mientras carga la del 2024. Miren 2023, este es 2022, este es 2021, este es 2020, 19 y bueno, ya se nos mezcló con la otra. Al finalizar, cuando ustedes vean todo el 2024, vamos a encontrar una mayor concentración de formaldehído en esta zona. Y eso lo que nos está mostrando es que algo está sucediendo. Démosle un momentico ahí. ¿A qué carga? Vengan y miro si este ya cargó. Sí. Mientras tanto, te puedo hacer una pequeña pregunta. De pronto puedes profundizar un poco en cómo mostrar las escalas de colores de las figuras. Sí, sí, señor, ya lo miramos. A manera muy de experiencia que me ha pasado a mí es, yo he mirado con múltiples colores, también hay algunas, como decirlo así, como unas grillas de color ya establecidas, pero a mi parecer yo juego mucho con estas, entonces yo les cambio mucho los colores. Ahora sí, ya miramos esa parte, profe. Vamos a mirar acá cómo este cambio. Miren, este es 2024, este es 2023, 2022, 2021, 2020, 19. Y si miramos únicamente el cambio del 2019 al 2024, vemos que en esta zona se incrementó. Porque, como les digo, implica mucho análisis adicional, pero pues sí podemos ver que las concentraciones están un poco altas en esa zona. Claro, esto nosotros lo podemos utilizar con un análisis de cobertura, mirando los puntos calientes, entre otros, pero pues como tal, lo que nos brinda específicamente es ver cómo ha cambiado la concentración de forma visual. Yo puedo descargar estas imágenes y empezar a hablar específicamente de la concentración en estos puntos, que ahorita lo vamos a hacer. Ahora, vamos a mirar lo que el profe nos dijo. ¿Cómo yo puedo cambiar mis rangos de color acá? Y miremos dónde están. El que estaba... Ay, no está aquí, estaba en el otro. Bueno, el que estaba escrito directamente como verde, azul, amarillo. Digamos, la forma que nosotros podemos hacer es entrar acá a internet y poner acá como listado de colores en HTML, perdón, yo les dije HTTP, perdón, HTML. Entonces, miren que aquí tenemos una tabla de colores en donde, digámosle aquí, nos va a dar los colores que nosotros queramos, en donde yo tengo que copiar este código y me va a dar esta tonalidad allá, y pues son múltiples los que nosotros podemos tener. Esa zona que nosotros podamos buscarla específicamente así, y ustedes van a encontrar diferentes formas, un poquito, tanto si la quieren escribir así o si quieren escribir como tal el color ya en texto. El otro que tenemos acá, perdón, aquí es la forma en la que ustedes pueden acá, en esta ruedita, empezar a cambiar el color. Digamos, yo quiero que ya no se me vea azul clarito y pues tengan presente que esto solamente va a quedar modificado para esta capa del 2024, ¿no? Que ya no se me vea azulito, sino que lo voy a poner un poco drástico, que se me vea amarillo. Y que el más rojo, como la concentración más alta, no se me vea roja, sino que se me vea, por un contrario, un poco más verdoso. Va a quedar un poco raro, pero no importa. Y le voy a dar aplicar. Si yo le doy aquí aplicar, espérenme, me quito estos colores, dejémoslos todos como en tonalidades amarillas para cambiar como totalmente los colores, aunque ahí está cargando. Ay, ya cambié el que no era, no importa. Mientras carga, si yo le doy aquí aplicar, me va a generar los cambios únicamente en esta visualización. Pero si yo le doy aquí cerrar, lo que va a quedar cuando yo le vuelva a dar acá a correr son los colores que yo tengo acá. Ahora, vamos a darle acá a cerrar. Miren cómo cambió, solamente con esos cambios que yo les di, que un poquito feo por ese color amarillo que le metí por acá, pero bueno, no importa. Ahí estamos viendo como esas tonalidades. Ahora,
digamos que me gustaron mis colores y yo los quiero poner directamente acá para que cuando les dé correr los pueda utilizar. En este lapicito que tenemos acá, le voy a dar copiar y pegar directamente a esto. O le puedo dar acá importar. Pero a veces cuando le damos importar no sabemos ni dónde quedó, entonces pues una de las cosas como un poco más fáciles es darle copiar y pegar y ponerlo directamente acá. Digamos que vamos, era el 2024, vamos a modificar esto, ¿no? Miren que todos los colores se escriben entre comillas dobles, entonces cuando yo le doy aquí pegar, me toca generar como tal las comillas dobles, ay, perdón, ahí lo borré, las comillas dobles a cada uno de estos porque si no me va a generar un error. Y cuando yo le ponga las comillas dobles a todo, pues ya me lo va a leer como colores específicos que yo les acabé de poner ahí al código y él los va a entender de esa forma. Profe, ¿lo dejo hasta ahí o hago otro ejemplo? Yo creo que está bien hasta ahí. Me parece bien hasta ahí. De pronto podemos responder algunas preguntas que tengan los estudiantes. Vale. Profe, antes de eso, sí. Quería mostrarles una última cosa. Vale, adelante. Y es algo que utilizamos mucho directamente cuando nosotros queremos hablar de una anomalía, que una anomalía hace referencia a cuando evaluamos si las concentraciones han aumentado o disminuido en un periodo de tiempo comparado con un periodo anterior. Eso mismo que para nosotros en calidad del aire evaluamos como anomalías, se puede evaluar también en una pérdida de la cobertura de la tierra. Y es un procedimiento muy similar. Digamos, en calidad del aire cogemos un rango de tiempo, por un ejemplo, del 2020 al 2024, y ese promedio cogemos 2025 menos el promedio anterior. Lo mismo podemos hacer en cobertura. Lo que tenemos que, y ahí bueno, en cobertura existe, vamos a ponerlo acá, en cobertura lo que tenemos acá es, y le voy a dar correr para que corra un poquito más rápido. Lo que tenemos acá es que tenemos que averiguar cuál es la banda que nos lee como tal ese cambio de cobertura terrestre. Y lo que ustedes pueden ver aquí, voy a subir un poco esto, esperemos cargue. Ahí ya había cargado, pero lo que ustedes estaban viendo aquí, como en estas tonalidades un poco rojas, hace referencia a la pérdida de cobertura que tiene el Amazonas colombiano, venezolano, en algunas partecitas, pero principalmente colombiano, en un periodo de tiempo. Miren cómo nosotros lo podemos ver, como una serie de tonalidades que van rojo, blanco, verde, en donde rojo significa que se perdió cobertura, verde que se ganó cobertura. Entonces, cuando carga totalmente la imagen, podemos empezar a ver la gran cantidad de píxeles rojos que nosotros podemos tener aquí. Ahora bien, esta es otra de las formas por las cuales nos puede servir directamente el Google Earth Engine. Cuando ustedes descargan, digamos, en este caso, descargamos la anomalía del 2023, esta información que les va a salir es este resultado que ustedes tienen acá. Este resultado ustedes lo pueden procesar en otro, como en un sistema de información geográfica como ArcGIS, QGIS, pueden ver o evaluar específicamente píxel por píxel qué es lo que se está presentando, cómo se está presentando allí los cambios, si les dio más positivo o negativo, porque si tenemos estos puntos rojos significa que hubo una pérdida de la cobertura y en cambio en estos puntos blancos es que existe cobertura, o sea, se pudo haber ganado o prevalece la que se tenía anteriormente. Principalmente se habla de que se gana un poquito, pero pues es un poco más, en cobertura de la tierra es un poquito diferente. Y aquí lo que nosotros estábamos mirando era la diferencia del 2019 contra el 2024. En este caso no generé promedios, solamente cogí 2019, 2024, uno menos el otro, y este es el resultado que nosotros tenemos acá. Bueno, de forma muy rápida, tengan presente que ustedes pueden hacer gráficas. Cuando ustedes mencionaron que estaban analizando y comparando MODIS con otros, les digo porque fueron algunos problemas en los que yo tuve en su momento, y fue como cómo sacar la información de acá,
cómo hacer que si descargo un Excel, el Excel no me salga en ceros, sino que me salga con un número que yo pueda ver. ¿Por qué? Porque normalmente cuando ustedes descargan algo y lo descargan directamente, pues en mi caso, lo que tenía de Tropomi, que era el que estaba utilizando en su momento, pues simplemente me mostraba como si no hubiera datos y era que no los leía porque era 0.000. Teníamos más de 5 caracteres y lo que me bota en el Excel, si no estoy mal, son 4 caracteres nomás, después de la coma. Entonces, miren que esas son cositas que uno aprende con la marcha. Ahora, aquí como tal es la posibilidad que les dejo acá de hacer este tipo de gráficas. Lo que nosotros tenemos aquí, y voy a irme acá a ver mi geometría, es que yo seleccioné una pequeña partecita para que corriera rápido del Amazonas, una pequeña, sin mirar como qué características tenía esta ni nada por el estilo. Ahora, lo que estaba viendo en este caso son dos cosas que nosotros hacemos como recurrentemente. Una, hablar de un promedio multianual y otra, hablar del promedio mensual. En donde, ¿qué pasa acá? Con esta pestaña nosotros podemos darle aquí clic y esta nos va a mostrar como una visual un poco más grande, que si yo le doy acá a descargar, me va a descargar el CSV o la imagen como tal. Aquí, digamos, no seguí como en este 2019, fue algo que me faltó cuadrar específicamente, porque lo que nosotros tenemos aquí es del 2019 al 2024. Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos cogiendo? Cogiendo el promedio de todos los febreros, marzos, abriles, del 2019 al 2024 y me está generando el promedio en esa área en específica, que ese fue ese cuadrado chiquitico que yo les mostré acá, este que tenemos acá. Ahora, yo puedo generar ese promedio multianual o puedo generar como tal este promedio, que es una serie de tiempo, del Formal Day, en donde lo que me está mostrando es la concentración de cada uno de los meses. En este caso, porque el Sentinel 5P no pasa específicamente todos los días por el mismo punto específico. Sí podemos tener una cobertura diaria, pero pues a veces es mejor manejarlo de forma mensual. Sin embargo, acá también podemos tener como una serie de cosas a arreglar, a ajustar, que eso ya va más en uno. ¿Por qué? Miren que tenemos concentraciones negativas de menos 0.000 algo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que, o en el código, decirle que no nos muestren puntos negativos, o ya descargarla, utilizarla en otra lenguaje de programación y demás, pero pues sí implica que ustedes evalúen, miren que estos puntos que están negativos, pues de cierta forma una concentración negativa no está bien en estos casos. Y yo la podría comparar, digamos, si yo tengo una información de un Excel de las concentraciones mensuales de la estación de monitoreo tal, puedo hacer la comparación también en Google Earth Engine, o sea, para que como que evalúen la posibilidad de que también se pueda hacer directamente aquí en la plataforma. Entonces, esas son como cositas que ustedes pueden ir haciendo. Estas son como las imágenes que les estaba diciendo del Sentinel, perdón, del Landsat, en donde estábamos mirando cambios de cobertura terrestre, en donde miren que, bueno, este lo utilicé simplemente para mirar lo siguiente. Nosotros podemos empezar a ver cómo la cobertura empieza a cambiar. Bueno, no me está dejando por el internet, pero bueno. El falso color me da esas tonalidades verdes. El color infrarrojo, que fue el 2 que les mencioné, me da tonalidades rojas. Y el color natural es el que ustedes ven acá. Como yo le dije que me filtrara por nubes, miren que tenemos unos huecos. Aquí tenemos que hacer un procesamiento adicional para poder ver la cobertura de la Tierra en estas partecitas o utilizar otra fuente de información, entre otras cosas. Ahora, yo con estas puedo empezar a identificar que existen incendios forestales o que existe un foco de calor y poder también identificar como por poner un ejemplo, punto que tenemos acá. Ahora sí cargo todo. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer como por finalizar es visualizar uno de los puntos de calor. Un punto de calor que tenemos acá es esta mini línea que nosotros podemos ver a este zoom, que nosotros vemos que tiene como una continuidad hacia un lado. Entonces, a medida que nos vamos acercando,
nosotros vamos viendo que hace referencia a un incendio. No sabemos las razones, pero esta imagen nos deja ver que en este punto se está presentando en ese momento específico del año un incendio en esta zona y lo podemos ver de diferentes formas con las diferentes imágenes como tal. ¿Qué pasa cuando utilizamos la combinación inicial, la primera combinación de bandas? Nos genera como tal el bordecito en donde tenemos como tal la ignición de fuego, que es lo que nosotros podemos tener acá, en ese bordecito como amarillito. Y si lo utilizamos ya con el otro falso color, el infrarrojo, pues tenemos como tal ese cambio de cobertura que nos da como más oscuro para una cobertura un poco más quemada o para una cobertura como desértica y más rojos para aquella cobertura vegetal. Eso es dependiendo para el uso que ustedes quieran darles. Entonces, chicos, pues esto era como un abrebocas de todo lo que se puede hacer con Google Earth Engine. Como tal, es mucha información, pero principalmente es para que ustedes se den cuenta de todo lo que se puede hacer. Y esta es como más aplicado un poco más a los dos temas que era aire y cobertura. Sin embargo, también para el que lo necesite, calidad de agua, existen múltiples fuentes de información que nos pueden servir. Sin embargo, en la mayoría de los casos el procesamiento es un poco similar, entonces por eso nos puede servir mucho. Entonces, pues esto les quería mostrar como la variedad de información que nosotros podemos tener y la variedad de usos que nosotros le podemos dar a Google Earth Engine. Ahora sí, chicos, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Adelante, si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Hay una mano levantada que es la de Angie. Angie. Adelante, Angie. Hola, profe. Hola. Yuri, una consultica y qué pena yo hacer esta pregunta. En la última imagen que estabas mostrando donde se veía el fuego, ¿cierto? ¿Esa imagen es actual de estos momentos o son imágenes de que en algún momento pasó ese incendio en ese lugar? No, son imágenes de el rango de fechas que yo le puse. Digamos, dejé presentar preciso, pero en ese punto específico estábamos, dame un segundo, ya te digo, estábamos viendo lo que fue mayo del 2024. En mayo del 2024 se presentó el incendio. Para nosotros poder verlo así como lo vimos, que fue tan detallado, que teníamos hasta el bordecito que estaba prendidito, significa que fue un incendio que fue como no permanente por los 30 días del mes, pero sí que tuvo un rango de tiempo que hizo que la unión de las imágenes me diera esa forma perfecta de ver el bordecito del incendio. Pero fue de ese momento. Ya si yo quiero buscar algo un poquito más actual, tendría que irme, de pronto este Sentinel me las muestra, pero pues por las coberturas de nubes que a veces tenemos, es muy complicado en Sudamérica. En otros lados del planeta Tierra sí es más fácil, pero acá tenemos mucha nube para verla así actual. Y más o menos de qué fecha yo podría, ejemplo, si hoy yo veo un incendio, ¿cierto? Este se me va a proyectar en la aplicación por cuánto tiempo. O sea, ¿en cuánto tiempo yo puedo ver lo que hoy está pasando? Bueno, eso depende de lo siguiente. Digamos, tú te vas a Deme un segundo y les comparto. Creo que ya, ahora sí. Tú te vas, digamos, a mirar, ¿qué es lo que uno hace normalmente? Digamos que aquí. Vamos a mirar, en este caso tenemos el Sentinel-2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mirar? Sentinel 2. Ay, no me apareció. Bueno, otra de las formas es como poner esto aquí para que me dé la información directamente. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mirar? Lo que yo quiero mirar es cada cuánto me da información. Entonces, lo que me está diciendo es que mide información desde el 2017 y esa información que yo puedo obtener en esta plataforma. Ahora, en la información que nosotros tengamos acá, tanto de las propiedades de la imagen, los términos de uso y las bandas, yo puedo empezar por decirlo así, a buscar información que yo necesite. Yo que necesito saber cada cuánto pasa el Sentinel-2
como ay, se me olvidó el nombre, bueno, entre otras palabras, porque tiene un nombre específico, cuántas veces recorre por este punto en específico del planeta Tierra. Ahora, eso yo lo puedo buscar directamente aquí en la descripción, mirar si tiene una temporalidad diaria o si pasa cada 5 segundos o si pasa cada 5 días. En dado caso de que tú no lo encuentres acá, lo que uno puede hacer es directamente ir a la página de Sentinel-2 y buscar como esa resolución temporal. Ese es el término como tal, la resolución temporal. Porque la resolución es temporal, me está diciendo cada cuánto pasa por ese día, dependiendo de las características del satélite, dependiendo de su como forma también y de su, ay, se me olvidó también, de su, como el giro que dé, de la forma del giro, nos va a determinar cada cuánto pasa por el mismo punto en específico. Entonces tendríamos que ir y mirar. Entonces, digamos, me voy a inventar acá unas cuantas cosas. Digamos que pasa cada día de por medio, o que pasa cada día, pero hoy por la mañana, mañana por la noche. Entonces, eso quiere decir que yo para tener una imagen completa y un poco más estructurada le tendría que dar mínimo unos 4 días y tendría que ver si no hay nubes y si quitándole todas las nubes se ve así de bonito. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de la parte de Sudamérica, que tiene esa cuestión con las nubes específicamente. Eso sería. Vale, gracias. Vale. Bueno, tenemos otra pregunta de Franz. Franz, ¿cómo estás? Adelante. Sí, yo quisiera saber, para hacer una firma espectral, ¿la única forma es con programación o cómo se saca una firma espectral de una imagen satelital? Tengo esa duda. Cuando hablas de firma espectral, ¿a qué haces referencia? Sí, digamos como para saber la reflectancia en una imagen, como para identificar cultivos, como las coberturas de suelo. Ah, ya te entendí. No, no ¿Es es la eso? única hacerla por acá, ya te entendí. Pero no, no es la única, o sea, digamos, si tú lo puedes manejar directamente por un sistema de información geográfica como QGIS o ArcGIS, también se puede hacer allí. Lo que tendrías que hacer es descargar la imagen de la fuente que tú quieres, descargar la imagen y la procesas en otro lado. Pero se puede hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú descargas la imagen, te va a dar la imagen en esas bandas en específico. Y digamos que tú buscas también la imagen en, digamos, por 0 días, entre otras, tú descargas la imagen también de un periodo de tiempo con las bandas que tú necesites y ya puedes empezar a procesar. Ok, muchas gracias, vale. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta para ti, Yuri, y tiene que ver con las cuentas que uno puede crear en Google Earth Engine, porque hace poco se empezó a hablar de que ya no se podía usar cualquier cuenta de Gmail, sino que tenían que ser solamente cuentas institucionales, de universidades o de empresas o de ONGs, por ejemplo. No sé si has sabido algo de eso, si ya cambió, ¿qué ha pasado? Pues bueno, lo que me pasó a mí fue lo siguiente. Yo lo tenía inicialmente con la cuenta de la universidad, de la Nacional, con el correo de la Nacional, porque creía que tenía una capacidad ilimitada. En ese momento, el año pasado, no me dejaba hacer ningún procesamiento. Digamos que yo le pudiera acá descargar a lo que tengo acá, siempre me generaba un tipo de error. Y el error principalmente era porque estaba sobrepasando la capacidad. A partir de que la capacidad del drive de mi correo, no la capacidad del drive de mi correo. A partir de eso me empezaron a llegar mensajes como al correo electrónico de eso que menciona el profe, que se iban a cerrar, que no se pedían cuentas institucionales, pero yo en lo que les acabo de mostrar es de una cuenta de Gmail propia, no es institucional y hasta el momento me ha funcionado perfectamente, porque pensé que también se iba a cerrar, pero yo creo que fue algo que se pasó, que la verdad no lo desconozco totalmente, algo que pasó como de forma interna o con Google y demás,
en donde pues se estaba estipulando esa posibilidad de que solamente esto sirviera para plataformas académicas o gubernamentales. Pero pues hasta donde yo lo he usado con el correo que es personal. Vale, Yuri, muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario, pregunta adicional. Bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo de verdad por tu generosidad, por el tiempo que nos has dedicado. Pues se nota que manejas muy bien el tema. Voy a poner el video de la grabación en YouTube y voy a poner ahí tus datos de contacto por si alguien quiere escribirte. Espero hacerlo entre hoy y mañana. Entonces no nos queda más que agradecerte de nuevo y despedirnos de todos. Ya nos estaremos viendo en una próxima charla. No, gracias a ustedes. Y como les dije inicialmente, si tienen alguna pregunta y si les puedo colaborar en algo, con todo el gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Saludos a todos. Que estén muy bien. Gracias, chao. Hasta luego, que estén muy bien.